una preocupación, pero también un entusiasmo que ojalá se vaya extendiendo a partir de la iniciativa aquí en San José a otras partes de nuestro país, en el marco de las celebraciones que se están haciendo en todas partes del mundo. Lo veo yo muy claramente esto desde el sistema de Naciones Unidas, donde también me toca trabajar, sobre todo en el Centro de Derechos Humanos allá en Ginebra. La cantidad de iniciativas, de actividades que se están no solo programando de aquí al 10 de diciembre, sino ya realizando también en muchas partes. Y ojalá en nuestro país también tengamos, como hoy aquí, esta capacidad de hacer presente en nuestra población lo que significan los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y digo esto porque si hay algo que como seres humanos nos convoca, nos reúne y justifica el hecho de que podamos trabajar, luchar y vivir por la dignidad de todos, es justamente lo que está expresado en esta Declaración Universal. Una vez le escuché decir a René Maheu, cuando todavía era director general de la UNESCO, y cito textualmente, decía él que la exigencia de los derechos humanos es demasiado antigua y profunda, y la violación de los mismos ha sido demasiado brutal y generalizada en tiempos recientes, y está todavía demasiado extendida como para que podamos permitirnos solamente celebrar los resultados positivos. Estamos entonces, por un lado, con ganas de celebrar, de festejar esta Declaración Universal, que la humanidad haya llegado a formular en un instrumento de carácter internacional y planetario, en este caso, ese compendio tan apretado de convicciones de toda la humanidad después de aquella catástrofe que significó la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, junto a esas ganas de celebrar y festejar esto tan lindo, darnos cuenta de lo lejos que estamos todavía en que esa Declaración Universal, ese texto de la Declaración Universal, se haga carne, se haga realidad en todos los pueblos y en todas las personas. Pasaron ya unos 50 años, va a ser 50 años el próximo 10 de diciembre, desde aquella declaración solemne, pero la realidad es que nuestro mundo sigue siendo un planeta inhabitable para la enorme mayoría de los seres humanos. Y esto realmente es algo que como humanos, como seres humanos, no nos puede dejar indiferentes. Los derechos humanos siguen siendo una lejanísima utopía para las grandes mayorías. Solo los tienen garantizados pequeñísimos grupos en el Concierto Internacional de Naciones. Y las cifras a veces no solo preocupan, sino que espantan. Fíjense, hoy día, a 50 años de la Declaración Universal de los Derechos de la Persona, 50 millones de personas se van a morir de hambre este año que celebramos los 50 años. 50 millones de personas simplemente por no comer a su hambre. Y la Declaración Universal lo había dicho en su artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Artículo 25 de la Declaración Universal. 800 millones de personas actualmente, en este momento, corren el riesgo de no poder salir más de la situación de extrema pobreza en la que se encuentran. También en este año aniversario de la Declaración Universal
1.430 millones de personas no saben ni leer ni escribir. 1.430 millones, imagínense. Mientras tanto, despilfarramos en el mundo de hoy, a 50 años exactos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, $2 millones por minuto en gastos militares. O sea que este valor en instrumentos para la muerte equivale en un año a la totalidad de la deuda del sur de los países pobres a los países ricos del norte, solo en gastos militares. O sea que esta situación que yo diría bochornosa, que no podemos tolerar como seres humanos, nos empuja más allá de una simple preocupación si de alguna manera nos preciamos todavía de ser humanos. Y estamos hablando, como es una declaración universal, como es un instrumento internacional de esa situación universal. Pero la obligación nuestra va a ser traerlo a nuestro nivel, a nuestra dimensión local. Lo primero entonces es que muchas veces cuando queremos iniciar una tarea por trabajar, por promover, por defender los derechos humanos, nos hace quedar un poco incómodos esta realidad tan apabullante, tan de alguna forma intolerable para cualquier ser humano que se precie de tal. Y no pocas veces tenemos dificultad por poder captar la complejidad, diría yo, como estructural, esa relación causa-efecto que impacta sobre ya no una persona, no el vecino, no el que vive en la calle enfrente, sino poblaciones enteras, pueblos enteros, como decíamos, millones de personas. Ellas no son reconocidas como seres humanos, como personas, como sujeto de derechos. Ellas son lo que en otra ocasión he llamado los no personas, los sin rostro. Los griegos decían los aprósopos. Si ustedes recuerdan el concepto de persona, que nosotros manejamos ahora cotidianamente, viene, y ahora estamos aquí en un ámbito que nos puede ayudar a explicar mejor eso, viene de la experiencia del teatro griego. Si ustedes recuerdan, los actores del teatro griego, ¿verdad?, usaban en aquel momento, eran teatros al aire libre, no existía esto que estoy usando en este momento yo, el micrófono, para amplificar la voz. Usaban unas máscaras que a su vez, más allá de amplificar la imagen, amplificaban también la voz, servía como un amplificador de la voz. Por eso que de ahí viene en la versión ya latina el personare, sonar a través de la máscara. Y de ahí viene el concepto de persona. Pero ¿qué era lo importante? No era la careta, no era el mecanismo este que estoy describiendo, sino que para ser actor del teatro griego había que ser un hombre libre. Los esclavos no podían ser actores en el teatro griego. De ahí que el concepto de persona nace ligado a la libertad, al hombre, a la mujer libre. Y esto es muy importante captarlo entonces, porque nosotros estamos hablando de aquellos aprósopos, los que no tienen rostro, los que no tienen, ¿verdad?, ese carácter de persona. Y esta realidad es algo difícil de captar justamente porque no se ve. El sin rostro, esa no persona, que son justamente los excluidos, los que no importan en la sociedad, los que no pesan cuando se establecen las políticas sociales, económicas, culturales, educacionales, etc. Y es que en la celebración de los 50 años de la Declaración Universal, la realidad desborda absolutamente nuestros enfoques de luchar contra la violación de los derechos humanos. Porque quien no cierra los ojos
ante la agonía y la tortura de un niño que está en la calle pidiendo para poder llegar a comprar, ¿verdad?, algún refuerzo, un pan, y poner algo en la barriga porque tiene hambre. Y cuando no llegamos a captar que esa es una situación inhumana y de tortura, pero en este caso por hambre, comenzamos dando esa cifra terrible de 50 millones de personas que se van a morir este año de hambre, absolutamente evitable si tuviéramos una actitud un poco más solidaria, donde nos movilizáramos para salvaguardar la dignidad de esas personas. El que no capta esto y quien presenció esa barriga vacía, hinchada, esa tortura indescriptible, pienso yo, no debería, no debe, no puede considerarse un ser humano. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién torturó, quién mató de hambre y sigue matando a ese niño, a esos niños, a esos 50 millones de personas? Para hablar solo de un aspecto, que es el del hambre. Es realmente como una ejecución sumaria decretada por alguien. No es una casualidad. Si fuera un caso, 2, 10 quizá, sería casualidad. 50 millones ya es muy difícil que sea casualidad. Son los sin rostro. Y son los que están sometidos a una cantidad de situaciones que atentan contra su vida y contra su dignidad de 1000 formas. Y entonces se trata de hacer esa relación causa-efecto, y sobre todo cuando ese problema viene con nombres, no probablemente de aquel que va a ejecutar, como una ejecución sumaria decíamos recién, sino que vienen dentro del anonimato de la falla de un sistema insolidario y egoísta, que no ha sido articulado en lo que es el corazón de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces se llama rubiola, se llama tétanos, se llama diarrea infantil, etcétera, que afecta e impacta sobre la dignidad de esas personas. Y eso sucede ahora mismo y va a suceder mañana y pasado mañana y hasta el 10 de diciembre. Y seguramente seguirá después del 10 de diciembre, ojalá menos a partir de nuestra actitud, de nuestro esfuerzo, de nuestra solidaridad. Estas realidades matan y torturan cada día en el mundo de hoy 1.500 niños por hora y mantienen en la miseria y en la postración humana más absoluta a millones de personas, de los cuales 167 millones, estas son cifras que yo busqué ahora en la última ida a Ginebra, en el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, las cifras más actualizadas que existen, y fíjense qué tremendo, de esos millones, 167 millones son niños. Entonces, como ser humano no podemos quedar tranquilos al saber que por no tener agua potable hoy se mueren 17 personas por minuto en el mundo de hoy, por no tener agua potable. 240 millones de habitantes de las zonas rurales de nuestros países pobres carecen de ese vital líquido y por ello viven en condiciones de saneamiento deplorables y obviamente mueren peor que las moscas. Cada minuto se nos muere una mujer joven, 1.500 por día, por causas absolutamente evitables. Causas relacionadas con el embarazo y el parto y por falta de la asepsia mínima y de la adecuada asistencia médica. 1.500 por día, absolutamente evitables. Entonces, es el gran tema, yo diría no tanto de los derechos de la persona, sino de la situación de los no personas, de los sin rostro. 50 aniversario de la Declaración Universal.
es difícil darse cuenta de los matices, hasta del propio vocabulario que usamos. Ojalá por el hecho de ustedes de estar aquí, ya tenemos ganado gran parte de la carrera, porque implica que los movió un interés, que detrás ya algo movilizó los corazones, las mentes y los pies para llegar hasta aquí. Y entonces pienso de que es bueno que hagamos como un análisis de lo que nos movió, nos motivó, porque eso nos va a ayudar a otros a que hagan lo mismo y comenzar una cadena realmente solidaria de manos que se dan, que se entregan para cambiar esa realidad. Y empecemos reconociendo descarnadamente y un poco exabrupto, como cuando los antiguos profetas antiguos, bíblicos, comenzaban sus predicaciones con sus ayes, aquellos gritos, exclamaciones hacia los mayores pecadores, egoístas, que la violencia y la violación de los derechos humanos más grave es aquella estructural e institucional, y lo es tanto por su extensión como por su profundidad y continuidad. Esa es la violencia que pesa como una lápida mortuoria sobre esos no personas, ese pequeño pobre pueblo inocente que ni termina su vida dándose cuenta de lo que le ha pasado. Y si analizamos con sinceridad la espiral de la violencia social, encontramos un momento decisivo, que es esa violencia estructural a que yo les aludía recién. Y lo hago así, con las cifras a nivel internacional, porque estamos hablando de una declaración universal. Es un instrumento, por primera vez, del derecho internacional con carácter universal. Esa es su ambición, esa es su pretensión. Por eso nos tenemos que mantener a ese nivel. Y luego sí, hacer el esfuerzo de bajar a lo local para desde allí empezar una acción transformadora. Pero tenemos que pensar globalmente, universalmente, aunque después debamos actuar localmente. Pienso que para poner un ejemplo claro y cercano de lo que venimos hablando de esta situación de estructura que atenta contra los derechos humanos, que ciertamente no está en los titulares noticiosos de los medios en general. Si recordamos, por ejemplo, que la bomba de Hiroshima, que fue una de las causales de que se llegara a esta Declaración Universal, quizás estaba la Shoah por un lado, aquel genocidio, los campos de concentración, Auschwitz. Por el otro lado tenemos Nagasaki, Hiroshima, esos genocidios terribles, cómo el ser humano pudo hacer eso con otros seres humanos. Y de ahí la reacción de la humanidad entera en esta expresión de la Carta primero y de la Declaración Universal después. Si pensamos, por ejemplo, que la bomba de Hiroshima mató a 70.000 personas, llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, acá muy cerquita de nosotros, dentro del Mercosur, en Brasil, ese país en este momento está lanzando sobre su propia población lo equivalente a 13 bombas de Hiroshima cada 5 años. Y las víctimas no son exclusivamente bebés que nunca completan un año de vida, sino muchos más, además de eso que habíamos mencionado hoy. Por eso que tenemos como que realmente poner las cosas en su lugar y llamarlas por su nombre. Es la más cobarde de las guerras, porque las víctimas en este caso son absolutamente indefensas. Y no olvidemos que esta alegórica bomba no solo mata a los niños calculados en la franja social estudiada por el Banco Mundial en Brasil, son las últimas cifras del Banco Mundial. Ella mata también a niños mayores de 1 año
a adolescentes, a adultos y a viejos que no los contemplo en esta estadística. La esperanza de vida al nacer en Brasil es de 65 años, 10 años menos que en Uruguay o en Costa Rica, para hablar de dos países de la región y no de países desarrollados del norte. Fíjense, uno dice esta estadística, pero ¿qué significa? Significa que es equivalente a cerca de 1,5 billones de años de vida humana rifados. Son 1,5 billones de años de alegrías, de amores, de esperanzas, de vida humana que nunca será vivido por esos seres. Y la desgracia es que parece que nos acostumbramos a esta tragedia. A veces ni la conocemos, ni se habla de ella. Los derechos humanos, entonces, en esta agonía del milenio, donde se produjo hace 50 años esta Declaración Universal, nos lleva a preguntarnos qué significa hoy conmemorar esa declaración. Y pienso que entonces tenemos que ir más allá, no olvidarlas por supuesto, pero ir más allá de las formulaciones jurídicas, porque esta declaración después se concreta, ¿verdad?, en lo que se llama el derecho interno de cada una de las naciones del sistema, a través del refrendar las convenciones correspondientes, los pactos, los protocolos. Pero tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque siempre será muy importante que abordemos la declaración y quizá esa utopía que está dentro de ella de una manera que no separe ese pragmatismo, esa forma muy realista de actuar frente a esas dificultades tan dramáticas que mencionábamos recién, que no separe de la utopía, de la esperanza que hubo en la humanidad detrás de este texto de la Declaración Universal. Quizás sería lindo citar a autores como, por ejemplo, Oscar Wilde, cuando afirmaba que un mapamundi en el que no figure la tierra de la utopía no merece ser mirado por segunda vez. Y lo decía justamente a partir de esa experiencia traumática del final de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que tiene mucha razón, porque una condición de los humanos es el ser seres de esperanza y seres de utopía. ¿Acaso no espera el lactante el pecho de la madre? ¿Y el niño no espera mantenerse en pie y caminar? ¿No espera el enfermo sanar y el prisionero quedar libre o el hambriento comer? Cuando se apaga la esperanza, se apaga la vida. Y entonces aparece el poeta, como por ejemplo un Fito Páez que exclama: ¿y quién dijo que estaba todo perdido? Yo vengo a ofrecer el corazón. Es muy importante entonces que hagamos esa introspección que nos va a llevar de alguna forma a como aclararnos y averiguar qué es lo que en el fondo nos ha traído hoy aquí, lo que en realidad nos ha ayudado a movernos para poder llegar hoy y estar aquí reunidos, convocados por esta celebración que en el fondo no es tanto el celebrar un texto, sino que es el expresar una actitud de vida, una manera de ser, una forma de valorarnos y de valorar a los demás que tenemos aquí a nuestro alrededor. Y pienso que es una manera de encargarnos de la realidad, de hacernos cargo de ella. Conmemorar la Declaración Universal, la única manera de
zafar un poco al embrollo de los discursos y de las palabras, pienso yo que es remontarnos al origen de nuestra opción por los derechos humanos. Preguntarnos, ¿cuál es el origen? ¿Cuándo empecé yo en esto? ¿Cuándo me empezó a interesar? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancia? Y mi experiencia me dice que generalmente nos encontramos con que esta opción por los derechos humanos, si es bien auténtica, generalmente se inició como cuando se da a luz, en un grito escuchado y sentido como en carne propia. La opción por los derechos humanos no nace de una teoría ni de una doctrina en particular. La misma Declaración Universal es producto de una larguísima y compleja madeja de gritos, de ayes, de millones de personas a lo largo y ancho del planeta y de la historia. Nuestro compromiso es respuesta a esos gritos. La legislación, la codificación de los derechos humanos, su concreción en convenciones, en pactos, en protocolos, es siempre posterior a esa instancia primordial del escuchar y sentir el grito de quien se ha convertido en víctima, de quien ha sido despojado de su dignidad de alguna manera o de sus derechos. Y dije algo muy importante como al pasar, sentir. Tan importante entonces pasar de lo racional, de la mente, al corazón, al sentir. Pienso que será siempre un camino equivocado acercarse a los derechos humanos privilegiando solo una teoría o solo desde una doctrina. Para que el compromiso sea estable, este compromiso por los derechos humanos, por su promoción, su educación, su defensa, para que sea estable realmente, para que llegue al fin del esfuerzo, es muy importante entonces que pase por ese sentir. Y digo esto porque de alguna manera nos tenemos como que educar y entrenar en ese poner en marcha lo que surge a partir del sentir en carne propia el dolor ajeno, el reclamo ajeno, el grito del que es víctima de algo. El ay de dolor producido por un golpe, por una herida, que indica de alguna manera o de manera inmediata siempre no algo, sino a alguien. El que escucha ese grito de dolor y queda sobrecogido, a partir de allí, si es realmente un ser humano, movilizará sus energías para poder de alguna forma solventar esa situación. Y del grito pasamos a la compasión. El mero texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos difícilmente podrá ser origen y canal de una vocación sostenida y desinteresada en favor del sufriente y del oprimido, del excluido. Lo más importante es que una opción por los derechos humanos sea a partir de esa provocación. Fíjense, provocar, pro es de allá, de adelante, vocar es llamar, el que nos llama desde allá, desde ese horizonte y me hace avanzar, de ahí viene una vocación humana, ¿verdad? Ese grito, esa situación nos provoca, nos llama a movilizar nuestras energías amorosas a la compasión. Generalmente no va a ser una teoría, no va a ser una doctrina, no va a ser una ideología la que produzca este dinamismo, sino esa sensibilidad, la sensibilidad del corazón, que pesa en general, ¿verdad?, en esas entrañas. Por eso yo siempre he dicho y escrito también algo que se ha titulado así, la opción entrañable. Hermosísimo término castellano, entrañable, que pasa por las entrañas, ¿verdad?
es una vocación entrañable, la del que lucha por los derechos humanos. Por eso podemos hablar de un principio de la sensibilidad. Y esto es muy importante, lo voy a explicar brevísimamente para no quitarles mucho tiempo, pero que me parece que es importante para poder de aquí salir con algo también nuevo y que nos ayude en la tarea. Porque en parte somos hijos e hijas de una cultura determinada, y dentro de esa cultura hay una estructura que puede volverse contra esto que estamos tratando de hacer y abogar hoy, y volverse contra de manera inconsciente. En la conmemoración de la Declaración Universal es necesario entonces afirmar con fuerza siempre este principio de sensibilidad, porque venimos en nuestra cultura, y diría yo ella asentada ya hace siglos en otras culturas, venimos embarazados de una nefasta influencia